Bien, buenas noches. En la sesión de hoy vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de la medición de riesgos operacionales. Vamos a utilizar simulación de Monte Carlo. Veíamos cómo en previas sesiones habíamos tratado los conceptos básicos de la administración de riesgos operacionales. Habíamos mirado los elementos, la estructura organizacional, los factores que se involucran y las etapas como tal del proceso de administración del riesgo operacional. En una siguiente sesión vimos también el tema de la identificación de riesgos operacionales y veíamos cómo podíamos hacer una comparación entre dos herramientas que se usan mucho en lo que es una adecuada gestión del riesgo operacional, y era la construcción de matrices de eventos de riesgo operacional versus la construcción de mapas de eventos que permiten perfilar pues el riesgo operacional de la entidad. Pero para poder darle continuidad pues al proceso necesitamos tener herramientas que nos ayuden a hacer la cuantificación del riesgo como tal, previo a haberlo identificado. Entonces, como les menciono, en la sesión de hoy vamos a dar inicio a un tema que es simulación de Monte Carlo en la medición de riesgos operacionales. Antes de eso, pues vamos a darle un vistazo a unos conceptos que son básicos, que de repente pues ya los hemos visto, pero que vamos a requerir en esta sesión. Uno de ellos es el riesgo inherente, que es el nivel de riesgo propio de la actividad en ausencia de controles. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una propiedad, por ejemplo, en un conjunto residencial, veíamos cómo el riesgo inherente obedece, por ejemplo, a el riesgo al que se expone como tal esa unidad habitacional en ausencia, por ejemplo, de un vigilante. El tema de colocar un vigilante en esa unidad habitacional, pues ya genera un control. Entonces, el riesgo inherente es el riesgo al que se expone esa unidad en ausencia de vigilancia, y por lo tanto el riesgo residual va a ser entonces el riesgo al que se expone después de haber implementado el control, que en este caso podría ser pues una cantidad de X de vigilantes eh, que hagan pues la labor en el conjunto residencial. Entonces, el control va a ser precisamente el mecanismo implementado que permite reducir la frecuencia o el impacto. Pues obviamente en el tema de implementar una vigilancia para la unidad habitacional, el control está ejerciendo o está mitigando, digamos, el tema de la frecuencia. Van a haber menos hurtos dentro del conjunto residencial, ¿cierto? Pero en el caso de que haya un hurto, de repente, pues, si se roban el televisor, por decir algo, si se roban un equipo, pues el equipo del televisor van a valer exactamente lo mismo. Pero por otra vía también podríamos estar mitigando el impacto, dado que pues es menos probable que se lleven una mayor cantidad de objetos, dado que pues obviamente en presencia de la vigilancia pues va a ser más fácil de percibir una mayor fuga de objetos. La frecuencia es la magnitud con que se mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso, ¿cierto? Por lo tanto, si tenemos el conteo de las veces que sucede algo, pues estaremos en presencia de una variable discreta. Ese concepto lo vamos a utilizar más adelante. Y en la severidad representa el conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que afecta al negocio, en este caso cuantificables o no. ¿Por qué cuantificables o no? Porque cuando en uno de nuestros negocios, ya sea de sector real o de sector financiero, se materializa un evento de riesgo operacional, no siempre es fácil de cuantificar. Por ejemplo, cuando se produce publicidad adversa, digamos, a lo que es el negocio como tal, es muy difícil cuantificar exactamente el impacto que va a generar, por ejemplo, en el nivel de ventas, en el nivel de colocaciones de un producto financiero, si de entidad financiera se trata. Pero sí, en el tiempo vamos a ver, por ejemplo, una disminución en la cantidad de personas que van a depositar los recursos en esa entidad financiera, o una mayor preferencia de los consumidores de determinado producto hacia la competencia o hacia productos hacia productos que son diferentes, digamos, que pueden reemplazar ese bien o servicio que yo estaba generando inicialmente, ¿de acuerdo? Entonces la severidad que va a ser es el conjunto de consecuencias provocadas por un hecho que afecta al negocio. Algunas veces las puedo cuantificar inmediatamente o en el tiempo, otras veces se hace una estimación, dado que su cuantificación es bastante compleja, dado que no es, digamos que viene rodeada por temas bastante subjetivos y puede estar asociada a otros hechos precisamente. En la medición de incertidumbre, se parte de considerar como aleatorio el comportamiento de las variables que son inciertas, que precisamente viene de esas variables que estábamos hablando hace un momento, discretas o continuas, es decir, frecuencia o severidad. La severidad va a ser una variable continua. ¿Por qué? Porque al momento en que suceda algún impacto, alguna materialización de evento de riesgo,
las pérdidas por ella ocasionadas, el impacto por ella ocasionadas, pues tienen la connotación, de las características de una variable continua. Y es que pues así yo haga muchas fragmentaciones, muchas segmentaciones en una recta numérica, pues yo voy a poder colocar el valor de pérdida, por ejemplo, en centavos, en milésimas de centavos, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, vamos a tener en cuenta que es una variable continua. En el caso de la probabilidad, nosotros vamos a establecer para una serie de fenómenos que se ocurren una probabilidad de que ellos ocurran. Nosotros debemos descubrir esa función de probabilidad que está detrás de esta descripción de este fenómeno. ¿De acuerdo? Vamos a tener en cuenta que nuestra probabilidad está contemplada dentro del intervalo cerrado 0, 1 y que la suma de las probabilidades de la materialización de todos los eventos pues debe ser igual a 1. Los modelos de riesgo en la industria financiera buscan medir la máxima pérdida posible en un intervalo de tiempo, ya sea en riesgo de crédito, en riesgo de mercado, en riesgo de liquidez y pues obviamente en riesgo operacional no va a ser la excepción. Esta posible pérdida, esta medición se va a dar en un intervalo de confianza determinado y el enfoque se llama o se determina como valor en riesgo o VAR. El cálculo del VAR entonces resulta de restar el valor esperado del portafolio, es decir, lo que normalmente por efectos del negocio, por la dinámica normal, podría llegar a perder la entidad, ¿cierto? Frente al factor de riesgo que se ubica en un escenario pesimista, el más pesimista. ¿Qué tan pesimista? Eso depende de la tolerancia al riesgo que tenga la entidad. Si yo quiero contemplar un escenario muy pesimista, pues obviamente me voy a un nivel de confianza muchísimo más grande, ¿de acuerdo? Y en ese nivel pues voy a encontrar que los límites van a estar mucho más en las colas de la distribución, ¿sí? Y por lo tanto pues los niveles de pérdida no tolerada o a los que se refiere el VAR pues van a ser muchísimo más grandes. Y esto asociado entonces a determinado nivel o intervalo de confianza. Los modelos para la estimación de riesgo operacional incorporan variables aleatorias continuas y discretas. Entonces, variable continua tenemos la severidad, recordemos que es en cuánto me puede llegar a afectar el negocio, la cuantificación de esa pérdida o ese impacto. Y variable es aleatorias discretas, que es cuántas veces puede llegar a suceder ese evento. Adicionalmente, la exposición también es una variable incierta, por lo cual se requiere especificar una función de distribución y la relación entre variables establecida por el modelo no necesariamente es lineal. Entonces, cuando tengo variables aleatorias continuas y discretas, cuando la exposición también es una variable aleatoria que no conozco, por lo tanto, pues también tiene incertidumbre y también tengo que estimarla, ¿cierto? Y cuando la relación entre variables no necesariamente es lineal, es muy útil hacer uso de la simulación de Monte Carlo. A diferencia de la medición de riesgo mercado, tenemos que los factores de riesgo se modelan como variables aleatorias continuas en ese escenario. Aquí en riesgo operacional se conjugan fenómenos discretos y continuos y debemos tener la capacidad de hacer la sumatoria, digamos, de esos dos eventos para poder hacer la estimación adecuada de nuestro riesgo operacional. Entonces, el riesgo operacional agrega dos procesos: la frecuencia de las pérdidas operacionales, que ya hemos dicho, asume funciones de distribución discretas, y la severidad de las pérdidas operacionales, que pues tiene detrás de sí distribuciones continuas. Es necesario separar estos dos fenómenos e integrarlos después de haber establecido la naturaleza de estas incertidumbres, dada que cada uno tiene una naturaleza diferente, se modela diferente, sus parámetros son diferentes, la forma de caracterizar cada una de esas funciones de distribución es diferente, pues debemos modelarlas aparte, ¿cierto? Independientemente, y al final sí debemos hacer el agregado de estas dos para poder establecer exactamente la exposición por riesgo operacional a la que está expuesta la entidad. La materialización de eventos puede afectar solo la severidad o solo la frecuencia o ambos, eso no lo sabemos, y eso es precisamente lo que vamos nosotros a llegar a simular a través de simulación de Monte Carlo. A partir de la construcción de un modelo que represente el proceso, se identifican en él los pasos en los cuales pueden ocurrir fallos. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que para poder administrar y gestionar el riesgo operacional, nosotros partimos del hecho de que contamos con procesos debidamente documentados y que cada uno de esos procesos se comporta de manera diferente, son independientes estos procesos entre sí ante la materialización de eventos de riesgo, dado que cada uno de ellos expone unos riesgos diferentes. En ese entender, nosotros deberíamos estar midiendo el riesgo operacional presente de cada uno de los procesos de manera separada para lograr después hacer una agregación de los mismos. La probabilidad de ocurrencia de tales fallos se incorpora al modelo como variable aleatoria independiente, es decir, que tantas variables aleatorias independientes tendré de frecuencia como tantos procesos yo tenga documentados y tenga administrados y tenga reconocidos.
El valor de la pérdida esperada por la ocurrencia de errores en la gestión está afectada por el valor de la operación en curso. Eso también hace una diferencia entre procesos. Hay procesos que manejan recursos, hay procesos cuya exposición es mucho mayor precisamente debido a la naturaleza del mismo. Por ejemplo, en operaciones de tesorería se manejan cifras muchísimo mayores a las que se pueden colocar o a las que se pueden manejar, por ejemplo, en el recaudo de impuestos, por ejemplo, por decir algo. Porque en cada, digo yo, en cada una de las operaciones, ¿no? En el agregado pues pueden ser cifras muy similares, pero si miramos cada una de las operaciones que se realizan, pues en tesorería yo puedo mover en una sola operación fácilmente 5.000, 10.000 millones de pesos, entiéndase 5 o 10 millones de dólares, ¿cierto? En cambio, en el tema de impuestos yo puedo manejar fácilmente cifras muy pequeñas, estamos hablando de, no sé, 100.000 o 200.000 pesos, ¿cierto? Y en el agregado seguramente una sola persona en una sola operación de pronto puede llegar a concentrar, no sé, 10, 20 millones de pesos a lo sumo en un caso muy grande, una persona jurídica, en una sola operación. Entonces vemos cómo también la diferencia de procesos hace que sea necesario precisamente modelarlos de manera independiente y obviamente cada uno tendrá su propia variable continua, es decir, su propia severidad y su propia variable discreta, es decir, su frecuencia. El valor de la operación en curso se incorpora como una variable aleatoria continua entonces. Esto es la severidad o la exposición. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un esquema de medición, tenemos unos parámetros que describen el proceso, ¿cierto? Tenemos unos modelos del proceso. Estamos en presencia de unas variables que miden la exposición y unas variables que miden la probabilidad de fallo. Las variables que miden la exposición pues están representadas a través de modelos de severidad y las variables que miden la probabilidad de fallo estarán representadas a través de modelos de frecuencia. La idea es que estos dos elementos se conjuguen y me den un modelo de medición de riesgo operacional del cual yo pueda obtener una función de distribución a través de la cual yo pueda identificar cuál es el valor en riesgo, es decir, cuál es el percentil que a mí me preocupa, ¿de acuerdo? Y a través del cual yo obviamente debería generar todas las alertas posibles, dado que pues necesitaría un mayor capital para poderlo soportar. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a poner en práctica todo lo que nosotros hemos venido hablando. En este ejercicio hay un tema específico, vamos a colocar la tarea, pues, y dice, una entidad financiera comete en su proceso de aperturas de cuentas de ahorros una serie de errores. Estos errores siguen una distribución de Poisson con tasa media de error de 3 por cada 100 aperturas que realiza mensualmente. El costo que genera se comporta como una distribución normal de media 35.000 pesos y desviación de 2.850. Fíjense que aquí ya tenemos una frecuencia, una variable discreta, ¿cierto? Y aquí tenemos una variable continua que es el impacto o severidad por cada materialización de esos riesgos. La pregunta es, ¿cuál es la pérdida esperada por apertura del producto? Y la segunda es, ¿cuál es el nivel de capital que debería tener la empresa para cubrir la pérdida al 95% de nivel de confianza? Bien, quisiera hacer un par aquí y mirar hacia atrás y preguntarle al público, a la audiencia, si tiene alguna pregunta hasta ahora, más allá de las que se están planteando en el ejercicio, por supuesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede escribir por chat o la puede levantar la mano para darle el audio. ¿No preguntas? No, hasta el momento no. Listo, perfecto. Sigamos entonces. Vamos a ir con nuestro ejemplo. Entonces, tenemos, nuestra entidad financiera comete en su proceso de apertura de cuentas de ahorros una serie de errores. Estos errores siguen una distribución de Poisson con tasa media de error de 3 por cada 100 aperturas. Entonces tenemos un lambda de 3, ¿cierto? Adicionalmente nos dice que por severidad el costo que se genera se comporta como una distribución normal con media 35.000 y con una desviación de 28.000, de 2.850 pesos. Realmente aquí me sobró 0. 2.850 pesos. La pregunta es, ¿cuál es la pérdida esperada por apertura del producto? ¿Cuál es el nivel de capital que debería tener la empresa para cubrir la pérdida al 95% de nivel de confianza? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es a simular a través de la distribución de Poisson, ¿cierto?, los posibles fallos, es decir, la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces nosotros aquí tenemos nuestro parámetro y vamos a ir a través de datos, permítanme un segundo por favor.
Vamos a habilitar, no lo tengo habilitado. Entonces vamos a ir a complementos de Excel, ¿de acuerdo? En complementos vamos a requerir vamos a ir a las opciones de Excel y vamos a habilitar la generación de números aleatorios. Entonces, vamos a ir aquí a opciones de Excel, complementos. En complementos, vamos a ir a herramientas para análisis. Vamos a habilitar nuestras herramientas para análisis. Aceptamos. Y vamos aquí a análisis de datos. En análisis de datos vamos a habilitar la generación de números aleatorios. ¿Por qué la vamos a hacer por este lado? Para todos es conocido que si nosotros simplemente digitamos aleatorio y le damos un rango, pues nos va a generar una serie de números aleatorios. Pero aquí los números aleatorios que vamos a generar nosotros deben seguir ciertas características asociadas a la función de distribución que estamos modelando. Entonces nosotros hemos dicho que el número de fallos es 3 por cada 100, por lo tanto, y adicionalmente que tiene una distribución Poisson, por lo tanto vamos a modelar una serie, vamos a generar una serie de números aleatorios con un lambda de 3. Entonces vamos a generación de números aleatorios. Allí me está preguntando que qué distribución necesito, quiero yo generar. Le voy a decir que es una distribución Poisson. Le voy a decir que el número de variables que necesito generar es una. Vamos a hacer una simulación de 100 casos. Entre más casos simulemos, más nos vamos a acercar a la función de distribución real que está modelando, que está detrás, digamos, de estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora vamos a hacerlo de 100, de repente lo podemos hacer con 1000, 10.000, más de 10.000 es lo recomendado, ¿cierto? Pues obviamente eso nos va a generar un poco más de demanda de procesador. En este caso lo vamos a hacer de manera académica con 100 y vamos a decirle que nuestro lambda es igual a 3. Entonces me está preguntando que en dónde quiero colocar yo los datos, le vamos a dar el nivel, el rango de salida, está ahí. En nuestra celda C10, este archivo queda para disposición de ustedes. Estamos diligenciando el ejercicio 1. En el ejercicio resuelto pues están los datos ya completos, el ejercicio ya resuelto. Obviamente los ejercicios no van a ser iguales entre sí, pero sí deben ser muy parecidos, dado que pues precisamente estamos generando números aleatorios. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es hacer la réplica a través de simulación de una distribución de probabilidad, en este caso pasó con lambda 3, de la frecuencia que da origen, digamos, a lo que hemos visto históricamente, en donde se evidencia que cada 3 de cada 100 aperturas pues tienen el error, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decirle que lo genere. Aquí vemos cómo hemos logrado crear una variable, vamos a hacer un filtro, una variable que se está moviendo entre 0 y 8, ¿de acuerdo? Este 0 y 8, ¿qué son? Son las frecuencias. Entonces en la simulación 1 me dice que el evento por cada 100 sucedió 0 veces, en la simulación 2 me dice que sucedió 4 veces, en la simulación 3 0 y así con cada una hasta la simulación número 100, que es hasta donde nosotros tenemos datos, ¿de acuerdo? Ahora, dado que nosotros aquí tenemos 8 posibles valores, ¿cierto? Pero el primero no nos está generando como tal un impacto, dado que pues si yo tengo 0 eventos de riesgo, esos me van a costar 0 pesos, ¿cierto? Entonces estamos modelando realmente desde que ocurre un evento hasta que ocurren 8 eventos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a completar aquí este cuadrito, vamos a ir hasta la severidad número 8, vamos ahorita a arreglar esta columna, ya les digo qué es, pero por ahora vamos a hacer la simulación de la otra variable que corresponde al impacto. Recordemos que aquí nos decían el impacto se comporta como una distribución normal con media 35.000 y con desviación de 2.850 pesos. Entonces vamos a generar también números aleatorios en este sentido. Entonces vamos a generar números aleatorios, pero aquí nuestra distribución va a ser una distribución normal, ¿cierto? Vamos a generar ya no una variable, sino cuántas severidades, hasta cuántas severidades vimos aquí que se puedan presentar, hasta 8, por lo tanto necesitamos realmente 8 variables, ¿cierto?
y con una media de ¿cuánto? Con una media de 35.000. ¿Por qué? Porque en promedio cada que sucede un error en la apertura me cuesta 35.000. ¿Esos 35.000 de dónde salen? Ah, salen de la papelería que he dañado, salen de material que he desgastado, salen de todos los formatos y salen de la fracción de hora hombre, ¿cierto? Que se requirió para hacer esa labor y que toca volver a reprocesar dado que pues hubo errores. Entonces esta media sale de esas estimaciones, ¿listo? Y una desviación estándar de 2.850. Entonces, ¿de dónde salen estos 2.850? Ah, pues de cada materialización de error en la apertura de cuenta, se estimó cuánto se generaba de pérdida y con base en el histórico, en un histórico que debe tener la compañía por lo menos, o en esa línea de producto, por lo menos 100 datos, ¿cierto? Se estableció que en general las pérdidas tenían una desviación de 2.850 pesos. Entonces esto sale de haber hecho el análisis de las pérdidas ocasionadas en la historia en ese proceso específico. Bien, nos está diciendo que dónde vamos a colocar los datos, entonces nuestros datos van a estar colocados iniciando en la celda E, vamos a colocar aquí la celda E, ¿cierto? Y vamos a decir que los genere. El que me acaba de colocar aquí, me acaba de colocar aquí datos que tienen distribución normal con media 35.000 y con desviación estándar de 2.850. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos tenemos? Pues 8 casos. ¿Por qué? Porque nuestro lambda va desde 0 hasta 8. Ahora bien, aquí lo que le estamos diciendo es, si yo tengo que sucedieron 0 eventos de riesgo, pues ¿cuánto me van a costar? 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente no tengo materialización de eventos de riesgo. Si yo tengo que la frecuencia de eventos que se materializaron fue de 4, pues ¿cuántas severidades debería estar sumando? Las primeras 4. Entonces verifiquemos aquí que estas primeras 4 suman 124.834, que es el valor que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está reflejando la columna de el total de pérdida esperada, ¿cierto? Materializada por el número de eventos que se haya generado de acuerdo con la simulación que me está pidiendo este lambda. ¿Listo? Entonces aquí me dice 4, pues entonces yo vengo a sumar las primeras 4 severidades. Si aquí me dice que fueron 3, pues vengo a sumar las primeras 3, perdón, las primeras 3 severidades. Aquí suman 111.728, que es el valor que corresponde aquí. Inicialmente esto estaba listo para sumar hasta 7, ¿cierto? Entonces aquí nos falta una nueva condición y es que sí, para que ustedes además vean cómo está construido este total, ¿cierto? Sí, este valor, este valor es menor o igual que el número de fallos que me dice a mí esa simulación específica, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Entonces lo que debo hacer es tomar este valor. Pero ¿qué pasa? Como este L9 está en el encabezado, yo debo estar fijando, en este caso, la fila, ¿cierto? Entonces vamos a fijar la fila. Y el C10 contra el que lo estoy comparando obedece al número de fallos posible que se encuentra todos en la columna C, pues debo estar fijando entonces la columna, ¿de acuerdo? Y voy a colocar, pues voy a estar haciendo la sumatoria, voy a incluir en la sumatoria esa severidad si esa severidad es menor o igual al número requerido para el número de fallos, ¿de acuerdo? Entonces aquí incluimos la última y listo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? En resumen, que si yo tengo un lambda de 0, pues obviamente no tengo materialización de eventos de riesgo, por lo tanto lo que me cuesta a mí por eventos de riesgo es 0. Si yo tengo un lambda de 4, yo debo estar sumando los siguientes 4 eventos de riesgo. Entonces esta es la suma que hacemos hace un momentico, 124.834, que coincide con este valor, y así sucesivamente. Miremos, por ejemplo, qué pasa con uno de 8. Con uno de 8 debería estar sumando todos los valores, ¿cierto? Entonces en este de 8 miramos cómo la sumatoria de las severidades desde la 1 hasta la 8 corresponde a 279.079 y aquí no lo sumo. Entonces ya vamos a mirarlo.
Bueno, entonces aquí tenemos un problemita y es que cuando se hizo la fórmula para arreglarlo, no se actualizó la fórmula para todos los campos, ahora sí, se actualizó la fórmula. Entonces vamos a venir a 8 nuevamente y vamos a mirar la severidad desde la 1 hasta la 8. Entonces aquí nos suma 279,079 y aquí vemos que la suma es 279,079. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo 8 fallos, yo debo sumar el impacto que se genera en cada uno de esos 8, de esos 8 fallos, y en total me da pues este valor. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, nosotros tenemos entonces aquí el total, ¿cierto?, de pérdidas operacionales generada precisamente por esa materialización de esos riesgos con esas funciones de distribución que vimos al comienzo, con esos supuestos que vimos nosotros al comienzo, y queremos saber cuál es la pérdida esperada. Esa es la primera pregunta que se nos planteaba, ¿cierto? Entonces, la pérdida esperada, ¿qué es? Es realmente, no es otra cosa, que el promedio entre todos los eventos de riesgo que se materializaron en esa simulación. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que estamos sacando es el promedio de esa columna D que contiene el total, ¿cierto?, de las pérdidas para los diferentes niveles o números de fallo. La pérdida inesperada, entonces, viene asociada, dijimos, ¿a qué? Viene asociada a un nivel de confianza. Entonces, a partir de esta columna que contiene los totales, esta columna D que contiene los totales de las pérdidas generadas precisamente por esos niveles de fallo, yo puedo identificar, ¿cierto?, cuál es el percentil 95, dado que ese es el nivel de confianza que a mí me interesa. Y me encuentro que el percentil 95 tiene un valor de 208,367. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio, ¿cierto?, mi pérdida esperada es de 104,738,96 pesos. Es decir, que yo normalmente en las aperturas de cuenta, por cada 100 aperturas, estaría perdiendo este valor. Pero en un caso extremo, ¿cierto? En un caso extremo yo podría llegar a perder hasta 208,367 con un nivel de confianza del 95%, ¿de acuerdo? Entonces normalmente nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos lo que la operativa, el desarrollo operativo normal me dice que voy a perder, es decir, que normalmente yo tendría o provisionado o capital 104,738, pero yo puedo llegar a 208,000, es decir, que cuánto me toca colocar entonces de recursos propios, me toca colocar la diferencia entre qué, entre la pérdida inesperada y la pérdida esperada, que corresponde a cuánto, corresponde a 103,628 pesos, ¿de acuerdo? Este es entonces el resultado de la pérdida esperada, la pérdida inesperada y cuánto me tocaría colocar con recursos propios con un intervalo de confianza del 95%. Miremos un momento el histograma para mirar cómo se distribuyen estas pérdidas que nosotros hemos generado aquí. Entonces vemos cómo estas pérdidas tienen una distribución, digamos que es es más concentrado, ¿cierto?, entre los 47,590 pesos y los 142,000 pesos. Vemos que de ahí en adelante es menos probable, ¿cierto?, que se tengan pérdidas mayores a 142,000. Y de la misma forma tenemos que no se generen pérdidas tiene una probabilidad bastante baja, dado que pues tenemos una barra mucho más pequeña en comparación, por ejemplo, con los rangos siguientes que ya les mencioné. Entonces aquí también podemos identificar un poco la función de distribución que seguirían esas pérdidas que fueron simuladas a través de simulación de Monte Carlo, habiendo identificado unos parámetros o habiendo hecho unos supuestos sobre los parámetros que definen la función de distribución tanto de la frecuencia como de la severidad. Quisiera saber si hasta el momento tenemos preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? No hay ¿No tenemos preguntas. preguntas? Pues la verdad me pareció todo muy claro, Sandra. Bueno, gracias. Entonces, como conclusiones que tenemos. Primera conclusión, que nosotros en riesgo operacional modelamos dos tipos de variables, continuas y discretas. Segunda conclusión, que esas dos variables son diferentes. Por lo tanto, hay que modelarlas de manera diferente y de manera independiente. Después se pueden agregar, ¿de acuerdo? La siguiente conclusión es que a través de simulación de Monte Carlo nosotros podemos llegar a hacer precisamente la simulación de esas dos variables, ¿cierto?
teniendo solamente habiendo partido de una muestra, habiendo partido de unos supuestos, que es aún más enriquecedor, no necesito todavía la muestra, dado que pues en riesgo operacional la construcción de la data es tan limitada, entonces podemos partir de unos supuestos que tengamos como conocedores del proceso como tal, ¿no? Y podemos hallar como tal la pérdida esperada por proceso. Una cuarta conclusión es que nosotros debemos precisamente hacer esta identificación y esta cuantificación de riesgos por proceso. Fíjense ustedes que cuando hablamos de identificación nosotros insistimos muchísimo y recalcamos muchísimo que la identificación debería hacerse para cada uno de los procesos separadamente. Aquí en la medición continuamos con la misma lógica. La medición debe hacerse precisamente para cada uno de los procesos de manera independiente porque cada uno tiene su frecuencia y su severidad diferenciada dependiendo pues a qué se esté de qué se esté tratando y la dinámica propia del negocio precisamente en ese eslabón de la cadena de valor que es el proceso. Adicionalmente, logramos obtener a través de estas simulaciones una pérdida esperada, ¿cierto? Y también una pérdida inesperada, a lo cual pues viene asociado el término de valor en riesgo, en este caso operacional. Y finalmente con eso pues logramos comparar si con los recursos propios me es suficiente para identificar esas pérdidas, para cubrir, perdón, esas pérdidas no esperadas o no, y pues sabríamos en caso de que llegaran a materializarse esas pérdidas extremas cuánto la compañía debería salir a colocar de capital o fondos propios. No sé si tengamos después de estas conclusiones alguna pregunta. ¿Hay preguntas? ¿Las pueden transmitir a través del chat? O a través del audio, cosa que les agradecería inmensamente. No. ¿Hay preguntas? Me dicen que quedó todo súper claro. Ah, bueno, excelente. Me alegra mucho. Entonces, pues esta fue una sesión más de riesgos. Los esperamos entonces en nuestras sesiones en adelante. La idea es pues continuar perfeccionando, mejorando, avanzando, digamos, en las metodologías que nosotros hemos ido implementando en la medición y en la identificación y la gestión de cada uno de los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, los invitamos para que nos acompañen dentro de 8 días y que pues sigan en línea con nosotros. Agradecemos si este video es de su agrado, por favor, va a quedar colgado en la página junto con la base de datos para que ustedes puedan hacer los ejercicios y puedan hacer sus comparaciones, puedan trabajar ustedes mismos. Les agradecemos, como les digo, si este video es de su agrado y ha sido de su utilidad, por favor hacer los comentarios y hacer recomendaciones pues para que otras personas puedan acceder a la página y puedan también tener acceso a esta información. Sandra, Muchísimas gracias, señor. hay una pregunta. Cuéntame. ¿Al percentil 99 es el valor extremo de la pérdida? Yo puedo llegar al percentil 99.9. Eso depende de la tolerancia al riesgo. Nosotros en este caso fijamos un 95, que es lo que normalmente se maneja en la industria, pero pues obviamente eso también depende de la naturaleza en la industria financiera, quiero decir, ¿no? Eso también depende de la naturaleza de la industria a la cual nosotros nos estemos enfocando. Si yo estoy hablando de, por ejemplo, una compañía que se dedica a la elaboración de medicamentos, pues obviamente la tolerancia al riesgo que yo tengo es muchísimo más pequeña, entonces yo debería ir más allá de la cola de la distribución, pues con un nivel de confianza mucho mayor. Eso depende, como les digo, entonces mucho de para qué estoy haciendo la medición de riesgo de crédito, de riesgo operacional, perdón, de cuál es el enfoque que tiene, a qué industria, en qué proceso, porque inclusive dentro de una misma compañía hay procesos que son más sensibles que otros, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos hablando de recurso humano, de pronto, pues no sé, yo podría ser más laxa, ¿de acuerdo? Si es recurso humano que no es tan crítico, por ejemplo, personal de apoyo, personal de aseo, bueno, qué sé yo, eh, podríamos ser un poco más laxos. Eso depende mucho del perfil de riesgo, tanto de la entidad como de cada uno de los procesos a los cuales le estemos haciendo la medición. Dicen acá si, por ejemplo, para compañías de seguros. Si estamos mirando temas seguros, 99% es lo más, lo estándar, digamos, en esa industria. 99. ¿Podría tomarse un promedio de los valores superiores al primer promedio calculado para asumir un valor más real del capital propio? Hay un tema que se llama precisamente el VAR condicional. Y el VAR condicional, inclusive, más allá de eso, lo que toma es los valores, precisamente los valores que están por encima de esa pérdida esperada, ¿de acuerdo? Y a ellos es que les hace el análisis, sobre ellos se hace un promedio. Ese sería el VAR condicional.
por riesgo operacional. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Me escuchas? Sí, Listo, Sandra. perfectamente. Sandra, ¿cómo estás? Hola Sandra, gracias. No, es que yo quería saber cómo o qué metodología se utiliza para clasificar el impacto, las escalas de impacto. Bueno, en relación con eso, digamos que hay dos formas de hacer, de hecho hay muchas para hacer medición, pero se pueden segmentar, se pueden separar en dos grupos, ¿cierto? Una es a través de modelos estadísticos. La que se utiliza modelos estadísticos se puede utilizar se puede dividir, digamos, en la que se cuenta, la que se hacen modelos probabilísticos con información histórica, ¿m? Y la otra es la que usa metodologías de simulación como esta que estamos nosotros trabajando aquí. La otra, ¿cierto? El otro gran bloque de posibilidades para hacer la medición es a través de modelos expertos, ¿cierto? O segmentación como tú me lo estás planteando. En el estándar australiano, por ejemplo, tú vas a encontrar allí un planteamiento que a través del cual tú puedes identificar segmentaciones para la frecuencia, para la severidad, ¿cierto? En función de unos parámetros que ya son un poco más cualitativos, ¿de acuerdo? Y eso se utiliza mucho cuando no hay información histórica. Entonces, cuando no hay información histórica, yo tengo dos posibilidades. O utilizo esa construcción de tanto de la identificación como de la medición de una forma experta, ¿m? O vengo y recurro a simulación de Monte Carlo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú necesitas información como de una guía para poder hacer la segmentación tanto de probabilidad como de frecuencia de una manera experta, puedes encontrar un soporte muy bueno en el estándar australiano. Perfecto, vale, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Diana, te doy la ¿Otra palabra. pregunta? Diana. Sí, buenas noches. Hola, Sandra. Hola Diana, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Sandra, una pregunta. Ese bar que nosotros calculamos más o menos para qué periodo podría ser. No sé si de pronto lo dijiste y no lo entendí muy bien, pero eso es como, no sé en qué tiempo o en qué rango de tiempo está pensado ese valor. Ese valor depende de la frecuencia con la que tú estés midiendo los parámetros que dan origen a la función de distribución que vas a simular. Entonces me voy a volver un poquito, me va a permitir devolver un poquito. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejercicio decía, una entidad financiera comete en su proceso de aperturas de cuentas de ahorros una serie de errores. Estos errores siguen una distribución Poisson con tasa media de error de 3 por cada 100 aperturas que realice mensualmente. Entonces, aquí es Ok. donde se manda la parada, ¿sí? Si yo estoy calculando, estoy estableciendo el número de fallos, ¿cierto? Mensual o trimestral o anualmente, entonces eso mismo se va a reflejar en el VAR. Ahora, yo puedo pasar de un VAR mensual a un VAR anual. Eso tiene, pues, digamos, una metodología que de repente, pues, más adelante nosotros vamos a trabajar, pero, digamos que quien me dice a mí cuál es la frecuencia o ese VAR para qué periodo es válido es Ese es en qué Landa. momento, en qué periodo histórico o en qué periodo voy a proyectar yo la frecuencia de sucesos, de eventos de riesgo. ¿Mm? Bien, de riesgo. Listo, listo, ¿Sí? listo. ¿Sí es Muchas claro? gracias. Sí, Vale. perfecto. ¿Preguntas más? Listo, Sandra, parece que ya no tenemos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una buena noche, entonces los invito a que sigan participando y nos sigan en nuestra comunidad. Agradecemos mucho su participación. Cualquier duda o sugerencia que tengan, por favor, a los correos y al Twitter que aparecen aquí en la página. Y esperamos sigan acompañándonos cada 8 días como siempre lo hemos venido haciendo. Agradecemos los comentarios si este video y este material ha sido de su uso y de su agrado. Que tengan una buena noche. Hasta mañana.